El Deportivo Juvenil afronta esta semana una cita con la historia. Va a jugar la Final Four de la Copa del Rey ante el Almería, tiene las semifinales y en caso de ganar jugará el sábado la final. Así que vamos a analizar un poquito qué es el equipo de Manuel Pablo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Xene Silveira, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito del Deportivo Juvenil, del equipo dirigido por Manuel Pablo, porque va a afrontar esa Final Four de la Copa del Rey ante el Almería, esas semifinales, primer partido único en el Reino de León, a partir de las 8 de la tarde en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Después del partido habrá un análisis que ya lo subiré el jueves, ¿vale? Con un poquito más de paciencia sobre lo que suceda, gane o pierda, y ya el sábado tendremos esa final. Pero hoy me apetecía hablar un poquito de qué es el equipo de Manuel Pablo, tanto como conjunto como con individualidades, y también un poquito de Manuel Pablo. Así que vamos a estructurar este vídeo en tres partes: equipo, individualidades y también la figura del técnico, para hablar de esa eliminatoria entre el Deportivo y el Almería. Y lo primero que hay que saber sobre el Deportivo de Manuel Pablo es que es un equipo que sobre todo maneja una estructura en 4-3-3, ¿vale? Portero 4-3-3 es el esquema más habitual en el equipo del lateral canario, y es un equipo que sobre todo está acostumbrado a manejar balón, a tener dominio a través de la posesión del esférico. Hay que tener en cuenta que en estas ligas la mayoría de partidos suelen encontrarse contextos adecuados para ello, excepto algunos encuentros como puede ser Sporting de Gijón, Celta de Vigo, sobre todo cuando tienen que jugar en casa, pero incluso en esos partidos suelen tener mucha posesión de balón, ¿vale? Son equipos muy acostumbrados a tenerla. Sin embargo, sí que es cierto que en esta Copa del Rey se han encontrado con otros escenarios, sobre todo ante el Atlético de Madrid. Yo creo que fue el equipo que esperaba más atrás, más replegado para poder salir al contragolpe, pero bueno, cuando hablamos del Deportivo, eso, estamos hablando de un equipo que le gusta salir desde atrás jugando, que le gusta manejar la pelota con cierta tranquilidad, no suele asumir demasiados riesgos. Es un equipo que es ciertamente vertical, porque en el fútbol juvenil más o menos todos los equipos son más verticales que igual en un fútbol más adulto, pero no es tampoco aquí un equipo de transiciones, de estar todo el rato en un intercambio de golpes. Así que vamos a hablar un poquito de sus virtudes. Sobre todo, está súper cómodo, es un equipo que tiene una muy buena salida de balón por dos motivos. El primero, porque es un equipo organizado para dominar, con buenos automatismos para gestionar la pelota, para salir desde abajo, para ir generando superioridades hasta campo rival y poder asentar el bloque. Es un equipo que tiene bastantes aspectos del juego de posición muy instaurados, y luego a mayores tiene alternativas para poder sobrepasar presiones, sobre todo el desplazamiento en largo de Seidiba. También Lemos, el cancerbero, es un portero bastante seguro con los pies, pero Seidiba, que es centrocampista de formación, es un jugador que tiene muy buen desplazamiento en largo, y que eso para los atacantes rápidos que tiene el Deportivo arriba pues es muy útil, porque si el rival te viene a apretar arriba puedes lanzar en largo, bien eso, para atacar directamente el espacio o para intentar poner de cara a los interiores. Además es un equipo que tiene alternativas ofensivas. Como digo, es un equipo que sobre todo donde más le vemos es dominando con el balón, teniendo muchos tramos de posesión largos. No puedo decir estadísticas porque no las tengo, pero imagino que en torno a 60-70% por lo menos manejará el Deportivo de posesión en la mayoría de partidos, pero luego a mayores tiene otras alternativas, porque es un equipo que tiene velocidad en punta para poder transitar, y luego tiene mucho uno para uno. Luego vamos a hablar de algunos jugadores individuales, pero es un equipo que tiene buenas individualidades tanto en el medio como en los extremos para poder solventar situaciones de uno para uno y poder resolver desde lo individual. Y luego a mayores es un equipo que sobre todo suele defender en bloque bastante alto, con presiones altas, tampoco demasiado exageradas, pero es un equipo que sobre todo se siente cómodo defendiendo en campo rival y no tanto cuando le toca replegar. Cuando le toca replegar yo creo que es un equipo que está más incómodo. De hecho, sus centrales, juegue Vilela Seidi, que yo creo que es la pareja que va a jugar mañana, pero también podría jugar por Evan. Son centrales que sobre todo se sienten cómodos a campo abierto, en especial Seidiba, que es un corrector excepcional, y quizás sí que Evan es un jugador que se puede sentir un poquito más cómodo en un contexto de partido de defender replegado, sin tanto balón en los pies, pero tanto Vilela como Seidiba yo creo que sus características son para jugar un poquito más adelantado. Otra virtud que se me pasaba a destacar, que luego hablaremos de ella, es su carácter competitivo, ¿vale? Que es un equipo que ya lo ha demostrado en partidos contra el Atlético de Madrid, Villarreal, Lugo. Es un equipo que hasta que literalmente hasta que el árbitro pita final no acaba el partido, porque ha tenido ya remontadas, ha tenido ya gestas, es un equipo que más allá de la calidad individual tiene muchísimo gen competitivo. Luego, como déficits, para mí creo que hay dos temas a destacar sobre todo. El primero, lo que le cuesta abrir bloques muy cerrados. Es un equipo que
sí que tiene individualidades, pero como la mayoría de equipos con balón que no tienen a Leo Messi o que no tienen a una super individualidad que pueda marcar diferencias a nivel brutal, cuando los rivales se encierran bien, pues le cuesta un poquito encontrar espacios, le cuesta encontrar ese último pase, pero bueno, es el déficit habitual para equipos que tienen la pelota, ¿no? Lo vimos en partidos como por ejemplo el Atlético de Madrid, el Marina Sport, ¿no? Como rivales que se encierran un poco atrás, pues pueden costar. Y luego es un equipo que en la pérdida sufre, es un equipo que en transición defensiva sufre, presionando arriba y presión tras pérdida tiene buenos automatismos, pero sí que es verdad que a la hora de defender hacia atrás, de recular, pues es un equipo que se puede partir y que puede sufrir bastante. De nuevo pongo el ejemplo del partido del Atlético de Madrid, porque creo que fue el partido donde más se ejemplificó que cuando el rival le espera atrás, muy bien cerradito y sale al contragolpe, sufre bastante porque al final es un equipo que se vuelca con muchos jugadores, los laterales suben, Berrocal sube. Quique, que no va a estar, también es un jugador ofensivo, los centrocampistas abandonan mucho la zona para intentar progresar y cuando pierdes la pelota, si pierdes la pelota en el centro del campo o en una banda, pues lógicamente te pueden pillar. Y bueno, la parte que muchos habréis venido a buscar, ¿no? ¿Qué nombres individualidades hay que destacar en el Deportivo? Lo primero he de decir que me cuesta un poquito hacer esta parte porque me parece injusto para un equipo juvenil, para un equipo formativo, destacar solo X nombres, por eso luego vamos a hablar un poquito del 11, y me parece injusto porque significa dejar a gente fuera con muchísimo talento, ¿vale? Este Depor juvenil yo creo que tiene 14, 15 jugadores con muchísimo talento y tiene una generación muy buena que puede llegar a, no sé si al primer equipo, porque esto es súper complicado, pero que puede llegar por lo menos al Fabril y que tiene muy buena pinta, pese a que ya le han robado jugadores, porque en este Depor juvenil, aunque tendría que ser juvenil de primer año, tendría que estar Lucas Taibo, por ejemplo, que podría ser un refuerzo interesante para el centro de la defensa, y le han robado al Depor en los últimos años muchos futbolistas. Pero bueno, vamos a destacar algunos nombres, y el primero que quiero destacar es el que no va a estar, que es Quique, lateral derecho. Lateral derecho muy interesante, con proyección ofensiva, con muy buen centro, que entiende muy bien el juego, pero que no va a estar por lesión, y quiere destacarlo pues precisamente porque no va a poder estar y se va a perder un torneo muy bonito. Pero luego hay otros nombres que son muy interesantes. El primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, va a ser Kevin, que es el máximo volador de la categoría, aunque es posible que sea suplente porque en esta Copa de Juvenil está bajando Martín Ochoa, que es el delantero del Fabril. Son dos delanteros distintos y complementarios, pero Manuel Pablo está poniendo normalmente a Martín Ochoa de titular y a Kevin para segundas partes y prórrogas, que además es un movimiento que me parece que es muy inteligente. Martín Ochoa, un delantero con 1000 recursos dentro del área, es un rematador más puro, es un jugador para recibir de espaldas, con muy buen timing en el desmarque corto, sobre todo en la ruptura corta, porque no es especialmente veloz, pero sí es muy inteligente, se mueve muy bien dentro del área y sobre todo tiene esa capacidad goleadora que yo hacía tiempo que no le veía un canterano del Deportivo realmente, ¿eh? O sea, es un jugador que producía goles en el juvenil. Yo recuerdo sus primeros partidos en el Fabril, era suplente y lo poco que entraba ya siempre decías, es que entra 2 minutos y tiene una. Y eso muy pocos delanteros lo tienen. O sea, hay delanteros como Olfato, parece una tontería, pero es una cualidad que hay que destacar y que Martín Ochoa, que lleva 15 goles en tercera división, tiene. O sea, es un futbolista que al final viene en dinámica de fútbol adulto. Y el otro jugador que viene en dinámica de fútbol adulto y que también a mí personalmente me tiene enamorado es Diego Gómez, que es un mediapunta excelso. Es un jugador que limpia muchísimo las jugadas con sus controles, que cuando gira y puede ver el fútbol de cara en la última línea tiene muchísimo peligro, tiene gol, tiene último pase, es un jugador con muchísima, pero muchísima calidad, cerdito de estos que nos gustan, puede jugar en banda, puede jugar en la media punta, de hecho en el Fabril muchas veces ha jugado en banda, para mí es sobre todo un interior de llegada, un interior de moverse en la última línea, un media punta, bueno, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, y que es el otro jugador que está en dinámica de Fabril, de hecho está en dinámica de primer equipo porque entrena muchísimo con el primer equipo, igual dinámica completa de primer equipo no, pero entrena muchísimo con el primer equipo, lo vemos habitualmente en Abegondo con el equipo Óscar Cano, es yo creo que es el jugador, uno de los jugadores de ataque que más entrenamiento está teniendo con el primer equipo. Y de hecho el partido contra el Atlético de Madrid lo desata él, ¿eh? O sea que es uno de los jugadores a tener más en cuenta por lo que digo, porque está en dinámica de Fabril los fines de semana y además es que entrena
con el primer equipo asiduamente. Luego mayores, otros nombres que creo que es importante destacar, Carlos Rodríguez, que no pudo estar ante el Villarreal por sanción y que es un centrocampista fabuloso, un stopper, un jugador de esos que tienen muchísima escuela y muchísima calle pese a la edad corta que tiene. Hugo Baldomar, perdón, que es un centrocampista con más llegada, más organizador, es el capitán, es un jugador que tiene buena pegada, lee bastante bien el juego entre líneas. No quiero dejarme tampoco gente como Rubén, que a mí personalmente me gusta mucho y que ha tenido problemas con las lesiones, pero que es un centrocampista con muchísima calidad, con muchísimos recursos en espacios reducidos. Y luego otros nombres como Alejandro, como Gando o como Carreira, que pueden tener también minutos y que pueden ser muy interesantes. Y luego el Deportivo arriba tiene muchísimas individualidades distintas para poder marcar diferencias. Yo creo que van a jugar, luego comentamos el 11, pero yo creo que Mardones Villaverde. Villaverde es un interior que puede jugar en banda con muchísima velocidad y Mardones es un extremo pequeñito, súper rápido, con muy buen centro y que ambos también tienen un poquito de gol. Luego a mayores, a esto se puede sumar a Garaboa, le puede sumar a Alex Delgado que es un extremo, por hacer una comparación y que no me matéis, pero más estilo Jack Grealish, en plan un extremo que puede atacar espacios, que es rápido, pero que sobre todo aglutina muchas miradas con su control. Suele jugar a pie cambiado, también puede jugar a pie natural, pero yo donde más le he visto mejor es a pie cambiado y sus minutos finales ante el Villarreal fueron brutales. Es un jugador que tiene muchísima técnica, ese control orientado ya que hace nada más arrancar es muy bueno y es una opción para el banquillo. Creo que no me estoy dejando así muchos nombres, he mencionado así un poco lo que más conozco, pero como digo, es un jugador, es un equipo con muchísima calidad individual y luego antes en defensa habíamos mencionado el nombre de Seidiba, que para mí es el central con un poquito más de proyección, también el más mayor y que es un central sobre todo a campo abierto, imponente. Hola, sí, hola. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de un fallo. No he hablado de Kevin, que es posiblemente el mejor jugador del equipo juvenil. Se me pasó por alto porque me puse a hablar de Ochoa, pero bueno, Kevin, por mencionarlo rápidamente, es un delantero que sobre todo es un atacador de espacios. Es un delantero brillante porque no necesita de grandes filigranas ni de grandes frivolidades para poder sobrepasar rivales, pero sobre todo lo sobrepasa por velocidad y técnica. Tiene un giro muy rápido, ataca espacios con muchísima facilidad y sobre todo en espacios reducidos también pues tiene una arrancada muy veloz porque no es especialmente alto. Es un delantero sobre todo eso, atacador de espacios y es un jugador al que por supuesto habría que vigilar. Así que un poquito por mencionar ese posible 11 que podríamos ver el miércoles ante la Almería, que podríamos ver hoy ante la Almería, yo creo que Manuel Pablo va a repetir un poco lo que viene haciendo, que Kevin sea suplente de Ochoa y mantener esa estructura en 4-3-3. Tengo dudas en el centro del campo, porque es donde ahora sí van a estar todos a disposición y ahora no va a tener una sanción que le ayude a elegir, porque, por ejemplo, Rubén vio la sanción ante el Celta y no pudo jugar ante el Atleti, Carlos no pudo jugar ante el Villarreal por sanción ante el Atleti, es decir, ha ido construyendo centros del campo donde le daban algunas pistas las sanciones, pero yo creo que va a jugar con Lemos en portería, Berrocal, Seidiba, Vilela y Álvaro en defensa, aunque podría entrar Noah en el lateral derecho, ya digo que ahí se ha lesionado Quique, que es una lesión importante, Carlos, Diego y Baldomar en el centro del campo, yo apuesto por Baldomar en lugar de Rubén y tener un perfil como Rubén muy interesante para la segunda parte, y luego en punta Villaverde, Ochoa y Mardones en ataque, que es lo que viene trabajando en estos partidos de Copa del Rey Manuel Pablo. Un Manuel Pablo que, por hablar un poquito de su figura, tres aspectos claves que yo he detectado en el Manuel Pablo entrenador, ¿vale? Que es leyenda del Deportivo, uno de los grandes laterales derechos que ha tenido el Riazor y que se está convirtiendo en un hombre importante dentro de la estructura del club. Lo primero, me parece que es una figura legendaria para los muchachos, lo cual supone un factor motivador muy especial. Lo segundo, creo que es un ganador nato. Yo veo a Manuel Pablo y veo a un tipo que solo le vale ganar y se le ve. No, igual desde fuera vemos a Manuel Pablo y nos parece un tipo riquiño, ¿no? Pero Manuel Pablo es una bestia competitiva, yo creo. Más allá de que luego pues, es un tipo súper normal, ¿eh? Por ejemplo, ayer en la rueda de prensa, una cosa que yo no había vivido, porque yo llevo muy poco por aquí, pero yo no había vivido que un entrenador, al acabar una rueda de prensa, se para a hablar con la prensa. Es decir, y Manuel Pablo con total naturalidad habla
con quien le pregunta, se puede ver en Abegondo, que habla con todo el mundo, y esa notoriedad mola mucho. Pero luego, más allá de ese gen motivador, de ese gen ganador, de ese Manuel Pablo, de esa figura que nos podemos imaginar de Manuel Pablo y que todos tenemos una imagen hecha de Manuel Pablo, luego desde la pizarra gana partidos, que es algo bueno, yo este año que he podido ver un poquito el juvenil, pues también he podido vivir en primera persona. Gana partidos sobre todo con sus cambios, con su lectura del partido. Él plantea los partidos lógicamente bien, pero luego a mayores creo que tanto él como su staff hacen un gran trabajo intrapartido, dentro del partido. Lo vimos, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, el Deportivo se va perdiendo 2-0 al descanso y le da la vuelta. Ya no solo es que le dé la vuelta por una charla motivadora, que seguramente habría una bronca o una charla en el vestuario que funcionaría. Es que dentro de los cambios hubo cosas que permitieron al Depor seguir generando más superioridades. Recuerdo en el Atleti que el Atleti juega con una defensa de 5 y sitúa a un hombre más cerca de central, es un interior un poquito más adelantado para poder hacer un 3 para 2, porque estaban encontrándose muchas situaciones de emparejamientos, de pares, de unos para unos, y buscó con los cambios cambiar. Ante el Villarreal hace 2 cambios mientras el Deportivo hace 5, uno por lesión, es verdad, pero los cambios revolucionaron aquel partido y los cambios lo resolvieron, porque entraron Kevin, entró Alex Delgado, había entrado, si mal no me equivoco, Garaboa, aunque esto estoy diciendo de memoria, pero sí que recuerdo sobre todo Kevin y Alex, y cambiaron realmente el partido. Y ya también el planteamiento de tener, por ejemplo, si tú tienes a Ochoa y a Kevin, lo que primero te entra por los ojos es meter a los dos tipos. Tienes 2 tipos que te llevan 30 y pico goles entre los dos, lo primero que te entra es meterlos. Sin embargo, Manuel Pablo inteligentemente ha apostado por mantener la estructura y por tener, sobre todo, piernas muy frescas de mucha calidad para esa segunda parte. O sea que Manuel Pablo, más allá del motivador, también existe una figura de pizarra táctica que es muy interesante. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os haya quedado muy largo este análisis del Depor juvenil. Quería tocar un montón de cosas. Traigo la libreta llena de apuntes. Me habré dejado algunas cosillas, pero bueno, esperemos disfrutar de ese Deportivo Almería. Yo ya sabéis que lo voy a contar en directo a través del Desmarque. Ahí tendréis también mi crónica. Podréis leer todo lo importante del partido en cuanto acabe. Y a partir del jueves, pues ya un vídeo sobre lo que ha sido ese Depor Almería, que ojalá acabe en triunfo deportivista, aunque también hay que decir que los chicos ya son ganadores porque han llegado hasta donde solo 4 canteras de España han conseguido llegar. Nos vemos en próximos vídeos y nos seguimos leyendo en redes sociales.